Deben saber que mi tema favorito del mundo mundial son los árboles. Yo soy pedagoga, yo vengo de las ciencias sociales. Tuve la fortuna de tener un papá arquitecto y una mamá que estudió letras. Entonces, desde muy chiquita me regalaron esta mirada de la perspectiva, de la escala, de todo lo que tiene que ver con observar, y eso es lo que yo aplico a mi trabajo. Esta tarde estoy muy feliz porque están aquí grandes amigos míos, maestros míos, y también varios de los jóvenes con los que me siento muy feliz de trabajar. Ellos forman parte de la red Catarina Climática, y la verdad es que para mí es fundamental que están aquí, que están súper interesados e interesadas en estas conversaciones que vamos a tener. Como ustedes saben y como ya nos lo platicaba Jahan, parte del tema que surge cuando hablamos de cambio climático son los árboles, ¿no? Entonces, los árboles están sobreintervenidos y plantamos arbolitos y arbolotes y etcétera de cosas, pero luego ni sabemos muy bien cómo es que están funcionando o no. Lo primero que les quiero pedir es que cada quien traiga a su mente y a su corazón algún árbol que vean todos los días. ¿Pueden verlo? ¿Se lo pueden imaginar? ¿Lo pueden ver? ¿Saben qué especie es? ¿Dónde vive? ¿Cuándo florea? ¿Si está enfermo? ¿Si está sano? ¿Sí? Háganme con su cabecita que sí, sí los puedo ver. ¿Sí? Ok. ¿Alguien de ustedes le fascinan los tabachines? ¿Pueden levantar su mano así súper alta? Ok. Hay una bióloga maravillosa que se llama Lynn Margulis, y ella dice que las plantas aprendieron a manipular el cerebro de los changuitos, o sea, nosotros. Y lo que hicieron fue generar flores preciosas y frutos deliciosos para traernos atareados reproduciéndolas. Fíjense qué interesante, el tabachín tiene flores rojas, es un árbol africano, ni siquiera es de aquí, pero casi toda la gente de Guadalajara identificamos los tabachines. Entonces vamos a hacer un recorrido rápido sobre qué son los árboles, si les es cómodo o incómodo vivir en la ciudad y qué es lo que está pasando en términos de sociedad humana. Como yo les decía, yo en la primera vuelta, además de ser pedagoga, estudié letras. A mí me fascina todo lo textual, y entonces cuando uno trabaja con lo textual sabe que los humanos vivimos en base al significado. Si no tenemos significado, no tenemos nada. O sea, nosotros somos seres simbólicos, seguramente ustedes lo saben. Nos resulta muy normal hablar y tener una lengua materna y abstraer la realidad y construir, como decimos, mapas, pero luego confundimos el mapa con el territorio. Entonces, si habláramos alemán o habláramos chino o habláramos otras lenguas, pues tendríamos otros referentes y otras formas de construir. Hay algunas que son universales y otras que son diferentes. Este es un árbol de primavera, seguramente algunos de ustedes los han visto aquí en Guadalajara, y yo quiero empezar diciéndoles que los árboles son seres que literalmente comen luz. Comen luz, no comen agua. Y nosotros vivimos pensando que comen agua, ¿cierto? O sea, como que urge echarles agua, que sí, pero no es que comen agua. ¿Qué nos significa un árbol? Quisiera que pensaran un segundo para ustedes qué es un árbol. Si hubiéramos hecho una nube de palabras como las que acabamos de estar haciendo, ¿qué palabra hubieran puesto? Sombra, oxígeno, vida, alegría, sombra. ¿Se fijan? Hay también, por ejemplo, para mí un árbol es una presencia. No sé si les ha pasado que hay un árbol precioso y de repente ya no está, y cada vez que pasamos sentimos así como que nos duele el estómago porque es una presencia, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que piensa que es un adorno, que produce basura, que produce oxígeno, que puede ser un apoyo para postes, que es protección, como acaban de decir, sombra, un destructor de banquetas, esa es muy taquillera.
y que es una amenaza. Entonces nos movemos entre estos referentes e ideas de lo que es o lo que no es un árbol y vamos a ver qué importantes son esas creencias y percepciones humanas en relación a los árboles, en este caso urbanos. En la presentación anterior veíamos algo muy importante que es el CO2. No sé si recuerdan el dato que ya nos dijo Yashen en relación a qué es lo que estamos respirando. ¿Alguien se acuerda qué estamos respirando en este minuto? ¿Alguien me puede decir? Nitrógeno y oxígeno. ¿Y como en qué proporciones? ¿Se acuerdan? Exactamente. ¿Normalmente ustedes piensan que respiran nitrógeno? No, nosotros tenemos aprendido que respiramos oxígeno. ¿Qué creen que estamos respirando en este minuto? Somos casi 350 personas, digamos 300, o sea, vemos 600, el doble, ¿no? 600 pulmones, ¿estoy bien? Si somos 300, somos 600 pulmones humanos ahorita respirando aquí. ¿Qué estamos respirando? ¿Y qué le pasa al nitrógeno que entra a su cuerpo? ¿Saben eso? ¿Saben qué hay en nuestro cuerpo que tiene nitrógeno? ¿Se acuerdan del famoso DNA? Tiene nitrógeno. ¿Cómo llegó ahí? ¿Saben? ¿Qué le pasa al nitrógeno atmosférico que estamos respirando? Ese es el tipo de cosas que nos gusta mucho considerar en la pedagogía arborícola, que es la pedagogía que yo trato de practicar y de compartirles. Si se fijan, esta es una hoja de un árbol precioso que se llama rosa morada. Seguramente lo han visto aquí en Guadalajara. Y parte de lo que necesitamos entender para podernos apropiar mejor el tema del cambio climático es cómo respiramos. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos y nos enseñaron sólido, líquido y gaseoso? De eso se trata todo. Ahorita vamos a ver de los ciclos biogeoquímicos. Bueno, esta es una hoja y estos son los estomas. ¿Ven estos como pequeños ojitos o boquitas? Son las naricitas de las hojas. Entonces, estamos en una atmósfera gaseosa. Si estamos de acuerdo, nosotros también estamos respirando gas en este momento, y gracias a Dios, porque si se nos inundara la sala y todos respirábamos agua, pues no tendríamos mucho tiempo para sobrevivir. Entonces, las hojas hacen dos cosas importantísimas. Fijan la luz y la convierten durante la fotosíntesis y mediante la fotosíntesis en clorofila y en hidratos de carbono, y por otro lado, en estas mini naricitas toman el CO2, toman el nitrógeno también y lo van a metabolizar dentro de la planta y van a soltar oxígeno. Sí, pero es un ciclo mucho más complejo, eso es a lo que voy. No nos vamos a poder detener muchísimo, pero quiero que todos y todas reflexionemos sobre ese hecho que damos como por sentado. Entonces, casi siempre pensamos en la clorofila y en la fotosíntesis, pero no en los estomas, que tienen que ver con la parte aérea. Otra cosa importante son las escalas. Esta es una foto de microscopio. Antes acabamos de ver la hoja como nosotros la podemos ver, pero con un microscopio sencillo podemos ver los estomas. Estas son dos hojas también muy queridas, todas estas fotos son nuestras. La hoja de abajo es la hoja del roble que vive en el bosque de la primavera, aquí. Y es una especie de quercus o encino que produce una de las hojas más grandes del mundo. O sea, es una de las especies que produce la hoja más grande. ¿Se fijan la diferencia de color? ¿Cuál creen que sea la razón? ¿Qué tendrá carbono y qué tendrá más nitrógeno y agua? Sí, entonces la que es café ya solamente es el carbono, en cambio la verde todavía tiene nitrógeno y todavía tiene agua. Entonces, este tipo de cosas ya en lo pequeñito es lo que necesitamos empezar como a apropiarnos para entender mejor los ciclos. Este es el tema de los ciclos biogeoquímicos. Todo en el planeta Tierra funciona en base a ciclos biogeoquímicos, que son ciclos, como su nombre lo dice, redondos, cerrados. Y nosotros metemos procesos lineales y en ese sentido generamos toda la crisis y todo el descontrol que estamos viviendo. El N2, como ustedes lo saben, es un gas, el O2 también, y el O3, por ejemplo, que es el famoso ozono, si se fijan, es solamente un oxígeno más. Y con ese oxígeno más podemos tener protección contra los rayos UV
en la parte más alta de la atmósfera, pero si lo estamos respirando nosotros nos puede quemar. Por ejemplo, las vías respiratorias también puede quemar las hojas. Otra cosa importante que se ha descubierto es que los insectos que se siguen por semioquímicos y que pueden identificar las plantas que son su alimento por el aroma. Cuando ese aroma está expuesto a altas concentraciones de ozono en la ciudad, pierden la fragancia, o sea, es como que se oxida el aroma y ya no encuentran su fuente de alimento. Solamente como para irnos dando una idea. Y si se fijan, abajo tenemos monóxido de carbono. No sé si alguna vez se han preguntado por qué nos intoxicamos con monóxido, pero no nos intoxicamos cuando tiene un oxígeno más, el dióxido de carbono. En fin, estas son las reflexiones en las que no nos podemos, digamos, quedar mucho tiempo, pero si se fijan, normalmente no lo pensamos así. Esta es una foto también de microscopio que muestra una asociación entre las raíces y un hongo que se llama micorriza. No sé si se alcanza a ver estas vesiculitas, como estas gotitas, bolitas. Se ve azul no porque es de agua, sino porque es azul de metileno como medio de contraste para la foto. ¿Pero qué creen que hay en esas bolitas? Agua, ¿y qué más habrá? Nitrógeno. O sea, aquí lo que tenemos que empezar a pensar es cómo el nitrógeno atmosférico, que es un gas, se volvió sólido y se volvió accesible para que lo pueda absorber la planta. Entonces, esto es lo que hay en las raíces. Hay un neurobiólogo italiano que se llama Stefano Mancuso. Su especialidad es la neurobiología vegetal. Y él lo que ha descrito, descubierto, evidenciado y demostrado es que las plantas, como lo vamos a ver, son seres inteligentes, sintientes, que incluso aprenden, que tienen memoria y que hacen, entre otras cosas, asociaciones. Y lo que tienen es la inteligencia distribuida, a diferencia de nosotros que tenemos ciertos órganos con funciones, pero si nos falla un órgano, nos falla todo. Las plantas no. Las plantas tienen una gran capacidad de seguir adelante porque casi cualquier parte de la planta contiene la información de todo el ser. Si se fijan, también está bien interesante ver las raíces a nivel microscópico. Nosotros normalmente vemos la parte pues, que podemos percibir con nuestro ojo desnudo, ¿no? Entonces, hace rato también Yache nos decía cuáles son los impactos de la construcción. Y aquí una de las preguntas que nos hacemos es ¿cuánta infraestructura más queremos? ¿Cuántos más edificios, puentes, hoteles, marinas, ¿no? ¿Cuántas creen más que nos pueda hacer falta? ¿Mucha más? ¿No tanta? ¿Qué tipo de infraestructura? Miren, aquí hay otra cosa muy interesante en términos de los seres simbólicos que somos y los referentes que tenemos. Normalmente, para nosotros la urbanización es deseable porque nos significa progreso, avance, adelanto, modernidad, ¿no? Como nuestra idea lineal del tiempo de salimos de las cavernas y avanzamos hacia las torres de 40 pisos o de 2 pisos que se puedan, ¿no? Entonces, o que queremos una ciudad para invertir, no tanto para vivir, que el concreto y el pavimento son desarrollo, que la tecnología siempre nos va a salvar de cualquier problema, que un coche vale más que un árbol, que el dinero por metro cuadrado, o sea, el valor del metro cuadrado a nivel inmobiliario es mucho más importante que cualquier otro criterio. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este enfoque, digamos, ¿no? No sé si vieron que en estos días hubo una inundación tremenda en Toronto. ¿Alguien supo? Hubo muchas notas en Twitter donde se mencionaba, por ejemplo, que los mismos encargados de la urbanización y de la planeación urbana mencionaban que las ciudades que construyeron, la infraestructura que tienen es para un planeta que ya no existe. Y creo que esa es la conversación más importante que tenemos que tener en este curso de hoy y mañana. ¿Cuál es la infraestructura y cuáles son las viviendas y cuáles son las oficinas? ¿Qué es lo que necesitamos construir para estar a salvo en estas condiciones climáticas? En estas semanas antes de las lluvias, todos y todas nosotros experimentamos más de 10 semanas de calor intenso, ¿cierto? Y luego nos aventamos lluvias donde todos los días salen notas de gente inundada, flotando en los coches, ¿cierto? Ustedes díganme, ¿eso es resiliente y seguro?
Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo y cómo? ¿En qué estamos pensando? Yo, por ejemplo, veo muchos edificios nuevos que no tienen ventilación cruzada. De estos departamentos de 60, 80 metros cuadrados que cuestan 4 o 5 millones de pesos y no tienen ventilación cruzada. No sé si se han fijado. Entonces eso pues no tiene ninguna resiliencia y además poner cada vez más aires acondicionados que también disipan calor generan un ciclo de retroalimentación negativa. Por cierto, esta foto anterior es de un ficus benjamina gigante que daba excelentes servicios ambientales en Avenida México y Terranova. Alguien fue y le prendió fuego, se dañó una parte, dimos aviso a Parques y Jardines pidiendo que lo ayudaran y no sucedió. Y pues perdimos realmente un individuo muy importante. Este es un diseño que hicimos sobre un estudio que salió en la revista Nature, comparando biomasa, el análisis sobre estimaciones de la biomasa en peso seco, pero quiero llamar su atención sobre el hecho de que si juntamos todos los animales que hay en el planeta Tierra, vamos a tener 4 gigatoneladas, que son 1,000 millones de toneladas, contra 8 gigatoneladas de plástico. ¿Qué les parece eso? O sea, hay el doble de plástico y una porción de vidrio en comparación con todos los animales juntos, si los pusiéramos en una balanza. Y en el caso de la infraestructura, que es nuestra pregunta, ¿cuánta infraestructura más necesitamos? Ya tenemos más de 1,100 gigatoneladas contra 900 gigatoneladas de árboles y plantas. Entonces, si pensamos en los ciclos biogeoquímicos de los que venimos hablando, no parece que tenemos mucho margen de maniobra. Este estudio se lo recomiendo, les podemos pasar la nota, porque entre otras cosas enfatiza que esas 1,100 gigatoneladas son edificios e infraestructura en uso, ni siquiera la que mencionaba Yagen, que ya estuviera en desuso o que se fuera a demoler, sino es lo que está en uso. Y la otra cifra que sacan ellos es que cada semana se produce el equivalente a todo el peso de todos los seres humanos cada semana, en concreto, en acero, en pavimento. Entonces, eso nos da una idea de los cambios de uso de suelo y del impacto que tiene en términos metabólicos. No sé si ustedes han oído hablar de James Lovelock y de su teoría de Gaia, la Tierra como planeta vivo, como un solo organismo. Él fue el científico, uno de los científicos a los que les encargaron la definición de la vida para poder lanzar las expediciones a otros planetas, porque la pregunta era ¿qué vamos a identificar como vida en otro planeta? Entonces él fue uno de los científicos encargados y él desde hace muchos años sacó la teoría de Gaia como un solo organismo vivo con este enfoque de los ciclos biogeoquímicos. Si lo piensan en términos metabólicos, no parece que tenemos mucho para dónde hacernos, porque yo les preguntaría, ¿de qué manera sustentable podríamos meter aquí en esta sala 1 millón de personas? ¿Les parece podremos encontrar una? No, porque no nos da la escala, no se puede. Y muchos de ustedes son arquitectos, arquitectas, urbanistas, no nos da la escala. O sea, no es de voluntad, no hay manera, no nos da el espacio, no nos da el peso, no nos da nada, ni el aire, en fin. Eso es como que lo que tenemos que empezar a dimensionar. Entonces, ¿qué está pasando en la ciudad? Este es un árbol que se cayó a principios de julio en Tlaquepaque. Uno de los chicos más brillantes y hermosos que tenemos en nuestro equipo se preocupó muchísimo, consiguió una cámara GoPro y tomó estas fotos que podemos ahora compartir con ustedes. Este árbol, ahorita van a ver sus características, pero sobre todo quiero que vean la perspectiva desde la cual podemos apreciar el árbol. Es un árbol gigantesco que estaba en una unidad deportiva en Tlaquepaque. Bueno, este laurel de la India o Ficus microcarpa nítida tenía 70 años haciendo fotosíntesis, llegó a medir casi 20 metros de altura y se cayó el sábado 6 de julio tras sufrir desmoches y corte de raíces durante muchos años. Y bueno, varios vecinos humanos lo velaron. De hecho, parte de la experiencia que fue muy importante es que tanto el velador de la unidad deportiva como muchos otros vecinos realmente lo lamentaron y literalmente dijeron que lo querían
velar. Entonces, aquí estamos hablando de qué se siente ser un árbol y vivir en la ciudad. Fíjense bien, normalmente, por ejemplo, no consideramos el tema de la radiación electromagnética. Yo les preguntaría, ¿hay radiación electromagnética en la ciudad? ¿Cómo cuánta? Muchísima. Entonces, ¿ustedes creen que les afecta a los árboles? Definitivamente, porque ellos también tienen las mismas funciones que nosotros y la misma sensibilidad. De hecho, Stefano Mancuso, este neurobiólogo vegetal del que les platico, ha demostrado que las plantas, en vez de 5 sentidos como los humanos, tienen 15 sentidos. O sea, sienten mucho más, perciben mucho más y registran mucha más información que nosotros. Entonces, si se fijan, un árbol, en primer lugar, tiene muy constreñidas sus raíces, tiene reducción de nutrientes, tiene incremento de la temperatura del suelo. ¿Ustedes han oído hablar de las raíces que se metieron al aljibe? Pues, ¿qué creen? Lo que se descubrió es que no se meten a buscar agua, se meten a buscar aire. Porque lo que los hace sentir muy incómodos es que el suelo está tan compactado. Ellos necesitan un suelo esponjoso, no un suelo compactado. Entonces, bueno, el suelo es impermeable, compactado, contaminado. El aire, en el caso particular de la zona metropolitana de Guadalajara, el año pasado, por ejemplo, solo tuvimos 43 días con buena calidad del aire. No sé si se dieron cuenta de ese dato. La mayor parte de los días no fue así. Y no sé si se han fijado que en las hojas de los árboles se deposita, por decirlo así, el smog. ¿Sí se han fijado que quedan las hojitas como gomositas? Entonces son partículas suspendidas que tienen mucho que ver con el diésel y tienen otro tipo de partículas, y eso pues no es tampoco lo mejor. De hecho, nuestra amiga la doctora Beatriz Cárdenas, que es doctora en ciencias de la atmósfera, nos decía que a ella le preocupa mucho que se siga propagando la idea de que los árboles son filtros y compensan emisiones, porque no son un método para compensar emisiones. Y contra los kilos que pueden capturar en su corteza o en sus hojas, hay cientos de miles de toneladas emitidas. Y además a los árboles también les afecta en sus procesos metabólicos, en su fisiología. Además, los árboles en la ciudad, y cada vez más, si ustedes se fijan, se permiten edificios que tienen grandes superficies de vidrio, que tampoco es una gran idea, porque pues el vidrio lo que hace es reflejar el calor y además hacer efecto lupa. Hay turbulencias y no sé si se han fijado que también hay huellas de sombra. Entonces, si tú eres un árbol y comes luz y te sombrean, pues ¿cuáles van a ser tus posibilidades para poder hacer tu trabajo de comer? Y ahorita vamos a ver también en ese tema de las hojas. Bueno, ruido, todo lo que ustedes saben, y podríamos extendernos mucho más, pero sobre todo nos interesa llamar la atención de que ser árbol y vivir en la ciudad es un reto muy grande. O sea, no es un entorno que facilite, digamos, la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si queremos realmente tener una ciudad arbolada y una ciudad sana? Pues necesitamos diseñarla para los árboles, o sea, exactamente al revés. Algo de lo que ha enriquecido mucho mi práctica, además de todo lo que me enseñan todos los días mis amigos, mis colegas y los propios árboles, es la metodología del diseño centrado en el usuario. Tengo grandes maestros de innovación y de pensar el mundo como desde otro lugar, ¿no? Entonces, ahorita les voy a platicar, porque mucho de lo que les estoy compartiendo hoy es una investigación que sigue en curso, que yo inicié con mi doctorado y que tiene que ver con abordar este tema desde muchos lugares, desde la sociología, la pedagogía, el pensamiento de diseño, para irlo armando desde un lugar diferente, ¿no? Parte de las creencias falsas que tenemos, además de que los árboles comen agua, que solamente son como postes que dan oxígeno, es que estarán por siempre a pesar del cambio climático. No sé si saben que, por ejemplo, últimas fechas en la Ciudad de México se están muriendo 200,000 fresnos. No sé si se enteraron de eso. En Guadalajara hay muchos de estos tabachines que nos encantan que se están muriendo, que tienen un descortezador. Hay muchísimos árboles con muérdago. ¿Ustedes identifican el muérdago? Qué bueno que lo identifiquen, porque hay muchas personas que no lo identifican y cuando florean naranja piensan que el árbol está floreciendo, que está sano, que está feliz, y no, está enfermo y se está muriendo por un parásito. Entonces, uno de los principios, digamos, de la pedagogía arborícola es observar. El simple hecho de observar. Muchos de ustedes seguramente tienen una mascota y uno luego reconoce si el animalito está triste, no come, no juega, sí o no. Pero desafortunadamente con los árboles no pasa mucho eso.
Entonces la gente los ve, pues ni se da cuenta que tienen las hojitas secas o que les dio muérdago o que se están descortezando. Y eso hace que la intervención sea muy lenta. La otra cosa es que hay la creencia de plantar, como decíamos hace rato, y antes de plantar hay que cuidar los árboles que están. Ahorita vamos a ver unos árboles con los que platicamos, porque una parte central de nuestro trabajo es darles voz a los árboles, verlos como seres vivos que son, no como postes. No sé si se acuerdan que el título y el planteamiento, el texto que venía acompañado de esta presentación de hoy, tiene que ver justamente con no verlos como infraestructura, porque no son infraestructura, porque no son cosas, son seres. Igual que los animales de compañía no son infraestructura, ¿verdad? ¿Alguien los ve como infraestructura? ¿Por qué a los árboles sí? ¿Por qué a las plantas sí? O sea, eso es algo que necesitamos como mirar desde otro lugar. También que viven con raíces cortadas y aplastadas. Déjenme decirles que este es un tabachín. No sé si lo alcanzan a ver por ahí. Bueno, este era un tabachín. Es una historia de tristeza. Justamente esta foto la sacamos para esta presentación. Entonces, si se fijan, en el 2009, este tabachín en la calle de Franz Liszt en Zapopan, pues ahí la llevaba. Estábamos a temperatura máxima, según el informador, en ese año 35 grados centígrados. 2021, la temperatura máxima 36.6, todavía estaba el tabachín. 2024, a 38 grados centígrados, cuéntenme cómo está el tabachín. Además, si se fijan, este árbol sufrió muchísimo, o sea, le hicieron de todo, le ahogaron las raíces, lo fueron cortando, o sea, de veras cuando te acercas te sientes triste, o sea, de verdad se la pasó súper difícil. ¿Y saben qué es lo más duro? Que cuando vemos en Google Maps esta calle, comparado en el 2009 con el presente, faltan más como de unos 15 árboles solamente en esa cuadra. Entonces, ¿cuál es la tendencia vecinal? La pregunta de la que venimos ahorita es ¿qué está pasando en la ciudad? Si se fijan, por ejemplo, este árbol que está totalmente desmochado, ¿sí ven el desmoche? Mucha gente cree falsamente que los árboles se les pueden quitar todas las hojas y desbaratarlos y van a retoñar. De hecho, mucha gente nos dice, es como que te cortan el pelo, o sea, te lo cortan totalmente y te vuelve a salir más vigoroso. Pues, ¿qué creen? Eso es falso. ¿Qué dijimos que comen los árboles? Luz, exactamente, comen luz. Y luego hacen su intercambio de hidratos de carbono con las raíces a través del xilema y el floema, donde sube y baja el agua. O sea, sí necesitan agua, pero en primer lugar no comen agua, comen luz. Si ustedes le quitan todas las hojas por las que un árbol come luz, ¿cómo le va a hacer? ¿Cuánto esfuerzo creen que les cuesta retoñar? O sea, sí retoñan, pero ¿cuánto les cuesta? Es un esfuerzo tremendo. Entonces, mientras sigamos teniendo la creencia, porque es una creencia extendida, muy extendida, de que los árboles no importa que los desmochemos. Además, si se acuerdan, la arquitectura arbórea es como una Y. No hay que nunca cortar los árboles por aquí, hay que quitar una de las dos ramas, la que elijas, pegada al tronco. Entonces, hay muchos jardineros, hay mucho personal que nos ofrece servicios de podar árboles que no saben podar árboles. Y mucha gente que desafortunadamente no quiere pagar un servicio profesional para mantener los árboles. No sé si se han fijado, pasan a veces personas con un machete y te dicen, yo le podo su árbol, señora. No hay que podar los árboles con machetes. Entonces, esta idea que tenemos de que los árboles son prescindibles, se puede poner otro, se puede quitar, nos llevan a esto. Si se fijan, esta es una foto donde además hay una ciclovía. Todos estos mini cajetes donde hay árboles para la ciclovía no tienen drenaje. Hablando de diseño, hablando de infraestructura, hablando de urbanismo, ¿qué les parece ser un árbol y no tener drenaje? ¿Qué le va a pasar a tus raíces? Se van a podrir, ¿sí? Entonces, no hacemos la infraestructura pensando en los árboles, o sea, en cualquier cosa menos en los árboles. Hay un ciclo de retroalimentación negativa que preocupa muchísimo, que tiene que ver con la percepción de amenaza. ¿Cuántos árboles saben que se acaban de caer en esta temporada en lo que llevamos? ¿Alguien? 300, 50, 20, se han caído por lo menos hasta la semana pasada y solamente en Guadalajara se habían caído 50 árboles.
Y fíjese qué interesante, nosotros decimos se cayó un árbol, como si estuviera el árbol parado y se aventara hacia un trampolín. No, de verdad que no. O sea, ya les cortamos las raíces, ya los envenenamos, ya hicimos de todo. Y claro que los árboles se van a caer, no van a volar, no son pájaros. O sea, son seres que evolucionaron para fijarse al suelo. Eso es otra cosa muy interesante. No sé si les ha pasado con vecinos y vecinas que llegan y te argumentan, este árbol se va a caer, pero así como si fuera predicción del horóscopo. Que dices, ¿por qué se va a caer el árbol? Porque se va a caer. Y si se fijan, eso tiene que ver con nuestros con nuestros miedos. Y eso es parte de lo que podemos empezar a entender cuando trabajamos el tema desde el diseño centrado en el usuario. Y en este caso los usuarios son los vecinos. Y tenemos que entender por qué lo ven así de grande y así de peligroso. Si se fijan que asociamos mucho árbol con peligro. En el chat de Providencia Sur, que ahí tienen su casa, yo veo por esa zona, hace poquito una vecina, y lo digo con respeto, puso la foto de una araucaria que debe medir 20 metros. Y nos puso, aquí hay un árbol de más de 70 metros que se nos va a caer encima. Y el tamaño del que ella ve el árbol es directamente proporcional a su miedo. Y yo la entiendo porque se ven fotos de coches aplastados, casas aplastadas, ¿sí o no? Pero entonces, ¿cómo nos salimos de ese ciclo negativo? Es un ciclo realmente muy negativo. Entonces, los árboles acaban de pasar el mismo estrés hídrico que nosotros. A los árboles les dan embolias porque ellos lo que circulan es agua y cuando hay tanta sequía se les hacen burbujas pero de aire. Entonces de ahí se ponen más frágiles, más la contaminación del ozono, más súmenle todo lo demás. Entonces se pueden llenar un poco más de agua, aunque no es tan significativo, pero sobre todo los vientos en las tormentas, ¿sí se fijan? Entonces pues ya ahí juntamos todos los elementos que generan que se vuelva a reforzar la idea del árbol como amenaza. Entonces muchos vecinos piden poda o desmoche o de plano que quiten los árboles. ¿Les ha pasado? ¿Conocen vecinos y vecinas que han pedido que quiten el árbol porque tira hojas? Esa es la más taquillera y la más difícil. Bueno, esto es acerca de ese ciclo de retroalimentación negativa que está pasando en la ciudad y que es muy, muy grave, porque nosotros somos los que intervenimos mal, los plantamos mal, los podamos mal o ya de plano los desmochamos, empobrecemos el suelo y los ahogamos en las banquetas mal hechas y luego, sorpresa, se cayó el árbol. Además se quedan los tocones y ocupan lugares que podrían ser para otros árboles. Aquí están los testimonios de 3 vecinos. Si se fijan, está escrito en primera persona porque los fuimos a entrevistar y son sus testimoniales. Y lo que nos dijo esta Rosa Morada es que tiene 20 años y ya mide lo mismo que la Minerva. Fíjense qué interesante y que le es muy incómodo estar en el suelo tan compactado y que además, miren, con todo lo que convive en sus raíces. Este árbol está en Avenida México y si se fijan también es muy taquillero esta idea jardinera de rodear los árboles de plantitas. ¿Les ha pasado? Para adornar. No hagan eso, no es buena idea y a los árboles no les gusta, no les sirve y a veces esas otras plantas pueden tener infecciones. Esto está como fallando un poco el micrófono o yo nada más oigo. ¿Sí? Ok. Y bueno, y además aquí también tiene registros del cable, cualquier cantidad de cosas. Ahí la pueden apreciar cuando está floreada y cuando está verde. Es una especie regional, es una especie que se presta bastante para no entrar en tanto conflicto con banquetas. Y esta es una vista aérea de foto de dron. Como pueden ver, es un árbol hermoso y además es un árbol que también hospeda y da alimento a muchas otras especies. Este es un hule que, como ven, nos contó que tiene 30 años, puede ser que más. Tiene 18 metros de altura, casi 7 metros de circunferencia. Y este es de los árboles que decía Yagen, que son verdaderamente importantes. Miren la biomasa que tiene. Vive abrazado a un poste y ahogado en cemento. Y nos dice que cree que hay gente que se siente amenazada por el tamaño que tiene. Bueno, su tamaño es muy grande y bajo su sombra la temperatura puede bajar de 8 a 12 grados. También depende si abajo hay concreto o si hay suelo desnudo, ¿no? Porque entonces baja más la temperatura. Aquí pueden apreciar el árbol y aquí pueden apreciar cómo si está ahogado en cemento. Si se fijan desde el otro lado, la vista nos avisa que sí se le podría hacer una poda de reducción de copa, de balanceo,
pero muchas veces no se hace una poda bien hecha, una poda técnica de arboristas certificados, como son muchos de mis colegas, sino simplemente es hacer los pedazos y dejarlos así casi que en el tronco, ¿no? Esta es una primavera que tiene 25 años, está muy cerquita del Fiesta Americana. Mide 16 metros, o sea, el doble de la Minerva, que por cierto a mí me encantaría que la Minerva estuviera rodeada de árboles en vez de agaves, que desertifican, pero bueno. Y convive con muchos cables y también nos dice que hay humanos que la acusan de producir basura. Esta, por ejemplo, es su basura, que son sus flores y sus bebés, o sea, todas esas plantitas son sus hijitas, literal. Y esta es una perspectiva desde abajo del árbol cuando ya está en la fase verde, ¿no? Y fíjense ahí los cables, es esta copa hermosa. Bueno, ¿qué proponemos en los minutos que nos quedan para movernos hacia una ciudad arborícola? Cambiar de perspectiva. Fíjense qué diferente se ve este árbol, ¿sí o no? Porque lo estamos viendo desde abajo, o porque lo podemos ver desde arriba, o porque podemos ver su hoja, o su semilla, o su ramita. Todo tiene que ver con cambiar nuestra mirada. Donde alguien que no quiere barrer ve un estorbo que produce basura, Stefano Mancuso ve un ser increíble que le puede servir de base para diseñar un robot que se llama Plantoide. Entonces la mirada lo es todo, el cambio de mirada y de perspectiva. Fíjense bien, la foto anterior es de este mismo árbol. Si se fijan, no es un árbol enorme y es un árbol que vive enfrente de la aceitera ahí en Avenida Vallarta. Entonces, reconocerlos como seres sintientes, como seres inteligentes. Algo bien interesante es que tienen la inteligencia distribuida, como les decía, y su centro de comando, ¿dónde creen que está? En la raíz. O sea, las raíces son las meras exploradoras, las que dicen para dónde va la dirección, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué hay que ahorrar, qué hay que eficientar. De hecho, Stefano Mancuso tiene un libro que les recomiendo que se llama El futuro es vegetal, porque dice que si de veras queremos sobrevivir al cambio climático y a todas las broncas que tenemos, no hay como ser planta. Que si a él le dieran a escoger cómo reencarnar, planta, seguro. Es lo más seguro. Y fíjense que sí, lean los libros, son maravillosos. Bueno, resignificar las semillas, las hojas y las flores como fuente de alimento y de futuro. No sé si en esta foto ustedes alcanzan a distinguir diferentes hojas, diferentes semillas. Hay un árbol que se llama, o que le dicen tulipán africano, que también es exótico, que tiene unas flores naranjas. Esas flores que se ven allá arriba son hojas de ese árbol y esas semillas voladoras son semillas de ese árbol. Y no es nada más algo poético de que son fuente de alimento y futuro. O sea, aquí está metido el ciclo del carbono. Ojo, ¿qué le hacemos a las hojas que la gente barre? Las meten en una bolsa negra de basura, gracias, y las mandan a Laureles, o bueno, ya acaban de cerrar Laureles, a los basureros. ¿Qué creen que se va a producir ahí porque ya no hay oxígeno? Metano. Entonces, las hojas que nos podrían enriquecer el suelo y completar el ciclo del carbono, lo que lo vamos a hacer es mandarlos a producir metano. ¿Qué les parece de inteligente eso? Nosotros que somos tan inteligentes. Más de repente nos falla poquito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta que ahí es donde está la vida. O sea, imagínense entender a nivel conceptual, perceptual, simbólico, semiótico, epistémico, el que quieran, que aquí está la solución del problema. Y que en vez de hacerlo solución, lo estamos haciendo en un ciclo de retroalimentación negativa, más problema. Hay que cambiar nuestras creencias, eso no es basura. Pero mientras no tengamos cómo innovar la gestión de las hojas, que hay que hacerlo de manera urgente, con pensamiento sistémico, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en cada cuadra la gente que recoge las hojas las pudiera meter en algo que las pulverizara? Y sí, porque parte del problema es a dónde mandamos todas esas hojas, porque a veces son muchísimas. Y además hay que regresarlas al suelo. ¿Cómo están los suelos de las banquetas en general? Una, no hay suelo. Hay muchos árboles que están así entre dos placas de banqueta, ¿cierto? O están en unos cajetes mini, petit, que es como para estar paradito así en un pie, o sea, no. Y además, los que tienen un poco más de espacio, pues no tienen que comer, porque las hojas que iban a regresar a descomponerse, pues las echamos a la basura, con los plásticos y todo el festival de la basura, ¿no? Que esa es otra plática que si quieren les podemos dar. Crear banquetas y cajetes con el usuario en mente. Aquí, ¿quién es el usuario? El árbol.
pero también entra en conflicto con el peatón, con la movilidad, con todo lo que ustedes saben. Entonces tenemos que repensarle y rediseñarle ya. Porque, ¿qué creen? No nos podemos dar el lujo de seguir con esta… A nosotros mucha gente nos dice, a ver, recomiéndenme un árbol que no levante banqueta y no tire basura. Pues uno de plástico. ¿Sí o no? Ese es el bueno. Porque todos los demás son seres vivos y pues ustedes díganme un perrito que no hace popó. Pues claro, o que no come. Si se fijan, o sea, ¿por qué a los árboles no les podemos invertir 7,000 pesos en una buena poda, pero un animalito de compañía que adoramos sí le podemos invertir 10,000? Porque no nos vale el árbol. ¿Sí se fijan? O sea, ¿por qué no nos vale el árbol? Eso hay que preguntarnos. Sanar nuestros miedos y fobias para reconectar con los árboles. Hay un tema muy profundo en la humanidad de que a veces nos da mucho miedo a la naturaleza, y eso está estudiado en psicología, en sociología, de muchas maneras, porque no la podemos controlar. Entonces, como esta fuerza de la naturaleza que no controlamos, la repelemos. Y ahí nos salen miedos y fobias igual que a los insectos, igual que a otros seres. ¿Sí se han fijado en eso? Ahí en Avenida México, muy taquillera la zona 2 Minerva, porque yo ahí vivo y es donde más observo todo. Hay una higuera gigante hermosa enfrente de un hotel muy grande y la redujeron, la hicieron pedazos y fuimos a saber que fue por una vecina que le dan miedo a los murciélagos, literal. Entonces la señora estuvo presionando y presionando a Guadalajara hasta que lo redujeron y casi lo desaparecieron porque a ella le dan miedo a los murciélagos. Yo les diría, ¿por qué mejor no trabajamos en nuestros miedos a los murciélagos? Y no lo digo de burla, lo digo en serio. ¿No? Igual que los insectos, porque como no entendemos las cosas, entonces si no superamos esto y lo de la escoba y la barrida, yo estuve a punto de traer mi escoba hoy, pero dije, no piensen que voy a volar. Nada más iba a barrer, otro día volamos. Hacer investigación, que no estaría mal, por cierto, hacer investigación para pasar de una visión jardinera a una visión climática. La visión jardinera es, me gusta este arbolito, me gusta esta plantita, este no me gusta. Ya quítelo, señor jardinero, porque tira basura. No, acá vamos a pensar, una, en el ser y dos, en nosotros. ¿Ustedes prefieren caminar por esta banqueta jardinada o por una bien pelona? Parte de lo que queremos pedir al IMEPLAN, a Guadalajara, a todos los municipios, es que ya no permitan estacionamientos donde llenan de placas de concreto o encementan de orilla a orilla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en todas esas áreas son obligatorias enredaderas y que tengan que poner, hay muchos materiales de construcción que permiten la respiración? Bueno, resignificar el espacio y el tiempo. A mí me pidieron que hablara sobre lo que falta para el 2100 y los 4 grados. Pues ya nada más nos faltan 76 años. Yo, gracias a Dios, ya no las voy a acompañar a quienes anden en esa época porque ya no me van a dar los años, por suerte, pero a quienes estén, y de aquí a entonces, porque dejen en 100 años, ahorita ya tenemos las cosas complicadas. Esta es mi foto favorita. Y además quiero aprovechar antes de cerrar para agradecer a toda la gente y todos mis amigos y colegas que me hicieron posible, además de la invitación de Tania y de Pensarc, hacer esta presentación. Muchos de mis amigos me ayudaron a sacar fotos profesionales, a hacer la presentación en sí, en fin. Esta es una semilla voladora de rosa morada. ¿Se acuerdan de la rosa morada que vimos hace rato? Bueno, esta es su semilla. Es una semilla voladora, como todas las demás de este tipo de diseño, además de aerodinámico. En la parte transparente traen el almidón, que cuando la semilla germina es como su primer biberón. Es como ser un bebé y ya traer tu primer alimento de la primera vuelta. Y está sobre una hoja de ese mismo árbol. Y como ven, aquí dentro hay un árbol posible y cientos de árboles posibles, porque de esos van a salir todas las demás semillas, ¿no? Finalmente las semillas son cápsulas de futuro y de vida. Y pues aquí la invitación es a ver los árboles desde otra perspectiva, a abordarlos de otra manera, a pensar en la escala, porque necesitamos muchos más árboles sanos y muchos más humanos sanos, que no estemos deprimidos, que no estemos ansiosos. Como ustedes saben, los humanos ahorita estamos en problemas, lo cual también es una evidencia de que las ciudades que estamos construyendo no nos ayudan, ¿o no? Porque si están tan padres, porque estamos tan deprimidos, ansiosos, comiendo azúcar y viendo videos todo el día. Porque nuestro cerebro mamífero está afectado por los lugares donde vivimos, nos hace falta mucha naturaleza.
La última cosa que les quiero compartir de mi investigación del doctorado es que Colin Touch, que es también un especialista en árboles, yo cuando empecé el doctorado tenía la hipótesis de que todos tenemos y todas la memoria de cuando éramos seres arborícolas, por eso mi proyecto se llama Corazón Arborícola. Y lo que él explica, y otros autores también, es que el cerebro humano tiene las circunvoluciones que tiene por la etapa en la que fuimos seres arborícolas. Entonces, ahí se las dejo, es bien interesante pensarnos desde ahí. Somos, como ustedes saben, mamíferos, ¿no? Y tenemos neocórtex y nos creemos mucho por todo lo que racionalizamos. Y sí somos chidos, la verdad, sí somos. Pero luego nos falta la parte de redimensionarnos como seres vivos y ahí es donde nos está tronando el cohete. Gracias a todos y todas quienes hicieron posible a lo largo de estos más de 20 años esta investigación y este trabajo. Y aquí está nuestro Instagram. Si se meten en un ratito van a ver un vuelo de dron divino de esta primavera que les mostramos, la que tiene las hijitas en la banqueta. Estamos a sus órdenes. Gracias. Que las preguntas me recuerda mi colega José. ¿Sí? Levante la mano para poderles hacer llegar los micrófonos. Hola, Maite. Muchas gracias por tu presentación, está increíble. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué crees que un arquitecto debería salvar un árbol? Cuando preguntaste cómo vemos los árboles, bueno, yo no soy arquitecto, pero mi familia sí. Yo creo que es plusvalía en el mercado, una zona con árboles. Y si no, vayan a la Americana o a Provi o a Chapalita. Entonces, ¿por qué ellos deberían salvarlos? Gracias. Muchas gracias, Karen. No sé si quiere alguien agregar otra pregunta. ¿Contesto dos o contesto esa? Yo quiero agregar una. ¿Cómo se le propicia este espacio al árbol en la ciudad para que pueda crecer sano y fuerte? Porque se nos habló mucho de cómo los asfixiamos, cómo los aplastamos, pero ¿cómo se daría una zona óptima para el árbol? Muchas gracias. En relación a tu pregunta, primero, justamente la invitación a los arquitectos y urbanistas que esta tarde y arquitectas que nos acompañan es justamente esa invitación a cómo la rediseñamos sobre lo que tenemos. Tenemos, por ejemplo, a nuestro amigo el ingeniero Agapito Jararce, que es nuestro maestro arborista. Él nos ha ayudado a intervenir banquetas convencionales, por ejemplo, abriéndoles pedazos y poniéndoles grava. Entonces se pueden sobre lo que está. Lo mejor es todo lo nuevo que se construya, pues ya considerar otro tipo de condiciones, ¿no? Porque también lo que se hace es pensar en especies muy chiquitas, pues ya, como les digo, mejor uno de plástico o una varita, pues eso no nos va a dar, en la compensación metabólica que necesitamos, pues no nos va a dar, ¿no? Entonces sí es una pregunta bien importante, yo no la podría responder sola, la idea es que socialmente la respondamos. O sea, ¿qué pasa en una ciudad donde ponemos en el centro del diseño a los árboles, donde lo que nos interesa es la vegetación, no al revés? Porque si se fijan, en general la idea es como, le estamos haciendo un favorcito al árbol en un agujerito, ¿verdad? Entonces hay que le haga como pueda. O sea, eso ya no puede ser. Algo que nos preocupa mucho es que la agenda y la conversación está muy desfasada. No sé si lo sientan igual. O sea, como que las conversaciones vecinales y a veces hasta con los municipios son de los 60s y los problemas ambientales y climáticos son del 2030. Entonces estamos como con una agenda viejita, con unas categorías mentales viejitas gestionando cosas de ahorita. Entonces, ese desfase conceptual y de diseño pues nos está afectando mucho. Y en relación a tu pregunta, Karen, que se me hace como para un texto, un cuento, algo precioso, ¿por qué tendría que salvar un arquitecto un árbol? Pues para salvarse a sí mismo, para empezar. Y en segundo lugar, porque efectivamente tiene que ver mucho con la salud. Algo muy importante es empezarnos a dar cuenta de cuánto nos hace falta en la salud poder estar inmersos en ambientes vegetales, no solamente de árboles, también de pequeñas plantas, ¿no? ¿Y qué nos pasa a los humanos? ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven un colibrí? ¿Les da muchísimo coraje? ¿Se ponen así bien enojados? No, pues ni que fuéramos psicópatas, ¿sí o no? Digo, con todo respeto para otros compañeros que puedan estar en esa situación, que ven a los colibrís, ¿no? Pero es muy raro ver a alguien que ve una mariposa y mente madres, es muy raro.
¿Por qué? Porque nos da alegría, porque algo en nuestro cerebro mamífero se siente feliz de ver una mariposa, de ver un... Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, ahora sí que diremos en pensamiento sistémico, tener habilitadores, no al revés? ¿No? Entonces, eso es bien bonita tu pregunta, Karen. Yo le tengo mucha fe a los arquitectos y a las arquitectas porque su encargo principal es diseñar espacios vivibles. Y creo que en ese sentido lo que nos va a presentar al rato nuestro colega José es increíble. Hace rato veíamos sus fotos de las grandes torres y de las casas flotantes de madera que él genera con su proyecto precioso, la verdad. ¿A dónde a mí me darían ganas de vivir? ¿Cuál sería una casa arborícola, la de madera chiquita? Yo, por ejemplo, vivir en una torre de 40 pisos, no sé, ustedes no se me hace ni resiliente, ni se me antoja. Más allá de todo, si se va la luz y ya no hay agua, ¿qué les parece más resiliente? Es que en eso los arquitectos son magos y magas que nos dicen, ojo con la escala. A mí mi papá desde el día 1 me dijo, mira, cuando tú haces una construcción, por ejemplo, un edificio que ya no puedes subir con tu energía humana, cuando ya necesitas un elevador, ya vamos mal. ¿Y sí? Porque ya dependes de algo que tú no puedes resolver. Mientras tú puedes atravesar la ciudad caminando o subir y bajar caminando, estás más a salvo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí vieron el apagón que acaba de haber de Microsoft? ¿Cómo nos fue con eso? Se puso complicado. Diga, compañero, aquí hay una pregunta. Ok. Si pueden decir su nombre también antes de que vaya a empezar. Ahí está. Y luego tú ya se lo pasas a él. Gracias. Sí, hola Maite, buenas tardes. Por acá. Sí, bueno, yo quisiera preguntarte, y es un tema como que no lo he podido resolver quizá, cómo si alguien ve que un árbol está siendo maltratado o lo están cortando de alguna forma, cómo lo podemos comunicar, ¿no? Porque, bueno, a este punto de mi vida, que pues ya soy alguien grande y con estudios y todo, pues todavía no lo puedo resolver. Entonces, creo que es una pregunta que muchas personas lo pudiéramos tener. Y si existe un mecanismo, ¿no?, para ya empezar a tejerlo o hacer que por lo menos valga más la pena. Mira, en varios municipios, por lo pronto en Guadalajara y en Zapopan, sí funciona que hables a la policía y que hables a parques y jardines y denuncies. Nosotros lo que estamos haciendo mucho es documentar eso como base y ya digamos, eso sería como reactivo. Si llega la policía y tú no tienes un permiso de parques y jardines para podar o para lo que estés haciendo, si te multan y también puede ser cárcel. A veces no es tan fácil llevarlo a cabo, pero por lo menos mucha gente sí se preocupa. Y la otra cosa que queremos hacer y en la que trabajamos es en lo preventivo. De hecho, queremos hacer, y quien se quiera sumar, cursos para vecinos que se llamen Árboles, Banquetas y Cambio Climático. Por ejemplo, para explicarle a la gente que le da mucho miedo al COVID, que la mala calidad del aire es un vector, así es una condición sine qua non para no solamente tener COVID, sino muchos otros problemas. Hay estudios que vinculan, por ejemplo, mala calidad del aire con conductas delictivas, no sé si los han visto, con Alzheimer, con demencia, con diabetes. Entonces, la mala calidad del aire, como es esta parte aérea, fíjense bien, si ustedes ven un vaso de agua, cafecito, ¿se lo toman? No, porque su percepción luego les dice esta agua no es para tomar o no. Si ustedes ven aire contaminado, ¿se lo respiran? Sí. Y ni saben que está contaminado ni cómo, no, porque no lo vemos, ¿sí o no? Digo, ya menos de que sea de plano una nube súper tóxica. Entonces, ese es un problema perceptual, ahora sí que desde la teoría del conocimiento, como no lo vemos, no lo percibimos, no lo entendemos, la mala calidad del aire en las ciudades, y en particular en ciudades como Guadalajara, donde el parque vehicular y las emisiones crecen. Las obras de construcción contaminan muchísimo el aire y exponen a vecinos y vecinas a altas concentraciones de partículas suspendidas. Nosotros hemos estado pidiendo a ingenieros que nos ayuden a calcular por los volúmenes de las torres ese impacto, y esa información no la tenemos y la necesitamos. Entonces, por eso les digo que la investigación es fundamental para poder tener más información clara de qué es lo que está pasando y cómo en la ciudad. Así que a tu pregunta, es muy importante también hacer como grupos de vecinos, porque si se fijan a nivel vecinal y a nivel de banqueta, además la banqueta es una interfaz confusa, porque es pública pero es privada, ¿cierto?
Entonces tú tienes que cuidar el árbol porque es tu árbol, pero si tú le haces algo te multa Guadalajara o te multa el municipio. Entonces se tiene como que clarificar qué es de quién y cómo, qué apoyo se puede dar, por ejemplo, qué apoyos puede haber técnicos de arboristas certificados. Nosotros hemos logrado con Guadalajara y otros municipios, por ejemplo, listas de arboristas certificados, pero que la gente ya no contrate a personas que venían pasando y no por mala onda. A muchos de esos compañeros, normalmente son hombres, se les podría dar una capacitación y quitarles el machete y darles un serrote y enseñarlos a trepar y enseñarlos a podar bien, no a desmochar. O sea, porque no se trata de descalificar, sino de trabajar desde la empatía y generar condiciones y habilitadores de cambio sistémico, porque si no lo hacemos con pensamiento sistémico vamos a seguir, no sé si se han fijado cuánta gente quiere olivos negros o podas topiarias que hacen los arbolitos recortados así como Mickey Mouse, ya nada más les falta ponerles orejitas, ¿sí han visto? Las podas topiarias deberían de estar prohibidas, hay lugares donde están prohibidas, o sea, los árboles o sea, hay que entender que un árbol es como si a un perrito le quitaras no sé qué cosas para que quedara como pato, no es pato, es perro. Entonces tenemos que tener claro el referente, y si se fijan, una desgracia es que para muchos de nosotros y nosotras los árboles mutilados son un referente, ¿se han fijado en eso? Y creemos que eso es un árbol normal, y eso no es un árbol normal, es un árbol mutilado, es un árbol desestructurado, es un árbol que además se le está pasando muy difícil. Ya no quiero tomar más tiempo, creo que estoy en mi tiempo, estoy aquí a sus órdenes. No sé si hay algo más. Y si no, le vamos a seguir. El doctor Berni. Hola, soy Gerardo. Bueno, primero, sería bueno tener esa lista de arboristas certificados. Te agradeceríamos mucho eso. Y segundo, sobre lo que comentabas sobre la casa y el edificio que caminas, eso implica una expansión urbana territorial y eso implica la impermeabilización de más suelo, y se sabe que la ciudad más densificada es más sustentable que una ciudad extendida. Entonces, me parece que a mí lo que me llevo de reflexión de tu plática es cómo logramos una ciudad densificada, y si son de edificios, y si es de mucha edificación, pero que sea amigable para el usuario humano y el usuario planta. Y yo creo que el reto es ese, ¿no? De lograr esos espacios para esa convivencia y esa interacción. Pero la densidad es el camino y no es el sprawl y no son las casitas y no son los edificios chaparros, porque eso es menos sustentable. Nada más quería como comentar sobre eso. No sé si tienes algún Nosotros comentario. totalmente de acuerdo. Nosotros decimos densificación sí, pero ¿cómo? O sea, el qué sí, el cómo no. Y la verdad es que edificios de 40 pisos, de 30 pisos, como los están haciendo, que no tienen espacio entre uno y otro, o sea, ya como que el tema del metro cuadrado saturado, pues no nos da, ¿no? O sea, hay muchas ciudades de América Latina, bueno, no sé, no me dejarán mentir quienes, por ejemplo, son de Santiago de Chile, ahí entre los edificios de mucha altura siempre hay unas servidumbres muy amplias. O sea, no está pared con pared como en Hong Kong, ¿no? Entonces, la densificación sí, pero ¿cómo? Y también con qué tipo de construcción y con qué tipo de materiales, porque por ejemplo esos edificios sin ventilación cruzada y cada unidad y cada cuarto con un aparato de mini split y toda ese calor, ¿no? que sale también de ahí, está tremendo. Y muchas gracias, ese es un comentario importantísimo. El tema de la densificación está en el corazón de toda esta conversación. Muchas gracias por traerlo. Doctor Berni, no sé, alguien después, sí. Sí, bueno, mi punto es que me parece sumamente interesante y profundo todo lo que se ha presentado. Voy a partir esto. Escuchando la opinión del compañero, que me parece interesante, hay una opción que es despolarizar las ciudades, ¿no? O sea, eso también como complemento a tu respuesta. Ahora, lo que quiero comentar es que en la transición hay una serie de gaps casi como decías, bueno, de los años 60 al 2030 hay un gap intelectual y perceptivo pues sumamente abierto. Y creo que aquí lo que ubica son pues el cómo estamos aceptando las transiciones fundamentadas en el conocimiento. ¿Por qué? Porque, digamos, la apertura que se da con todo lo que nos presentas de entender a los árboles como esos seres sintientes, seres cuasi inteligentes, que nos brindan insumos fundamentales para la vida, bueno, me hace pensar inclusive en una postura filosófica
que inclusive abre más el gap entre la gente que piensa lo que piensa desde el punto de vista del siglo pasado contra lo que se pueda pensar más desde un punto de vista de la sostenibilidad de una colonia o de una familia, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la evolución en la que estamos en el momento ahorita como sociedad nos está obligando a repensar, como bien lo dices, la manera en cómo estamos viviendo, y a partir de ahí el cómo a través del desarrollo de la inteligencia colectiva de los que identifiquemos que piensan más o menos lo mismo, pues poder tomar acciones concretas. ¿Por qué? Porque de otra manera la raza en general, la gran población, pues no tiene yo no veo que tenga la capacidad de pensar que debamos de proteger a los árboles. Yo no lo creo. Sin embargo, sí creo que esas pequeñas semillas que surgen en esos grupos donde hay intereses afines, aplicando la inteligencia colectiva, ¿sí? Y hay toda una serie de principios que nos indican que eso es poderosísimo, pues puede provocar un afianzamiento de la posibilidad de sobrevivir, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo muy, muy, muy serio, muy complicado. Y bueno, ese era mi comentario. Felicitarte, me pareció magnífica tu conferencia. Muchas gracias, doctor Berni. Creo que aquí había alguien adelante que quería decir un último comentario. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Maite, tu servidor, arquitecto Luis Cano. Hubo dos comentarios de aquel lado de dos compañeros que efectivamente comentaban que quién en un momento, bueno, en este caso los arquitectos y urbanistas, tenemos que en un momento dado trabajar en rediseñar la traza urbana, sobre todo con lo de las calles. Estamos platicando aquí con respecto a hay banquetas que no tienen el espacio suficiente para un árbol. Entonces, ¿a qué le das prioridad? ¿Al peatón o al árbol? Si se la das al árbol, entonces el peatón tendrá que bajarse de la banqueta para rodear el árbol. Entonces, bueno, a lo mejor ahí por una traza, una forma diferente, se puede dar esa solución, ¿no? Hay calles en diferentes partes del mundo que son curvas en zigzag, etcétera, pero hay solución. El otro tema importante, comentaba ahorita el doctor, que cuasi inteligentes, yo difiero, yo digo que son seres vivos, ya lo dijiste tú, 15 sentidos. Entonces creo que sí hay inteligencia en cualquier ser vivo, ¿no? Pues básicamente esos son los comentarios, ¿no? Sí, ahí en el tema de rediseño de banquetas urge y bueno, ya no permitir lugares donde no hay banquetas. Y además, por ejemplo, varios amigos, pensando así ya en soluciones disruptivas, nos imaginamos qué pasa si logramos que por cada cierto número de torres de ciertos pisos para la densificación, entre todos esos desarrolladores tengan que comprar el equivalente en terrenos para hacer parque. O sea, porque árboles perimetrales, como están ahorita los permisos de compensación con mitigación y adaptación, no nos va a dar. O sea, árboles perimetrales no nos dan. Entonces yo creo que también ese es parte de este modelo como bien viejito de abordaje que pues ya no nos funciona. Entonces, ¿qué sí nos puede funcionar? Y lo bueno es que aquí en Guadalajara, como ustedes saben, hay un ecosistema de innovación muy desarrollado que va a seguir adelante. Y bueno, pues yo aquí dejo, les agradezco muchísimo y me da mucho gusto que los árboles estén aquí con nosotros.